habla de la historia de las incubadoras. Nada más llegar a Kuwait, 2 semanas después de la liberación, estaba claro que la historia había sido totalmente inventada. Dimos una vuelta por los hospitales, contamos las incubadoras y nos dimos cuenta de que no faltaba ninguna, salvo quizás 1 o 2 que se habían perdido. Por lo tanto, ninguna incubadora se había movido de ahí. Pronto aparecieron noticias de que no había habido ninguna muerte tras el robo de material de los iraquíes. Entonces, ¿cómo una historia falsa pudo suscitar un consenso tan grande? Los que piensen que la publicidad es un golpe de suerte llevan 40 años dormidos. Lo que ven aquí es un aparato que permite medir el efecto de un bar sobre una muestra. El monitor registra el efecto de las imágenes sobre los sentidos. Si el truco permite vender Pepsi, también nos puede vender un presidente y su mensaje. La compañía que valora la repercusión de los anuncios de Pepsi también ha valorado la eficacia de los principales actores de la guerra verbal que llevó a la verdadera guerra en el Golfo el año pasado. Deep Alsop, del grupo Weirdling de Washington, selecciona grupos de testigos que evaluarán los reclamos publicitarios. Nosotros les damos a cada uno un aparato de bolsillo con el que pueden decir si responden favorablemente o no a lo que escuchan. En la pantalla aparece una línea que aumenta o disminuye según la opinión de los americanos. Es decir, si están de acuerdo o no con lo que dice su presidente. Lo utilizamos para determinar los mensajes que tocan la sensibilidad del pueblo americano. En el otoño de 1990, Alsop realizó unos sondeos en el marco de una vasta campaña de relaciones públicas financiadas por Ciudadanos por un Kuwait Libre, una coalición de kuwaitíes y funcionarios americanos. Creo que la campaña costó más de $10 millones, lo que equivale más o menos al coste de una campaña presidencial. Ciudadanos por un Kuwait Libre quería captar la opinión pública después de una operación de gran envergadura para liberar al país. La coalición dio $10.700.000 a la sociedad de relaciones públicas más grande de los Estados Unidos, Hill & Knowlton. La empresa rehusó hablar de la compañía, pero montó sin embargo un impresionante documento visual. Los espectáculos y reuniones por ella organizados fueron grabados y las películas distribuidas a los medios de comunicación. Al principio de la campaña, los sondeos cotidianos revelaban que la mayoría de los americanos permanecían indiferentes ante la suerte de Kuwait. Nos preguntamos entonces, ¿qué podemos hacer para conmover a los americanos y conducirles a sostener una intervención de las Naciones Unidas o de otros organismos para expulsar a los iraquíes de Kuwait? Pensamos que lo que había que hacer era demostrar que Saddam Hussein era un loco que había cometido atrocidades contra su propio pueblo, que tenía los medios para causar todavía más daños y que había que pararle a tiempo. De ahí las audiencias del Congreso americano sobre las violaciones de los derechos de la persona y las audiencias extraordinarias de las Naciones Unidas en donde se mostraron fotos de atrocidades y destrucción. Este videocomunicado hizo aumentar las relaciones públicas. Hill & Knowlton organizó toda una fiesta de imágenes para los medios de comunicación, entre las que estaba la de la pequeña Nayirah, refugiada kuwaití de 15 años. No podía evitar pensar en mi sobrino, que era un bebé prematuro y lo habían podido matar ese mismo día. Identificada simplemente como una refugiada kuwaití, la pobre parecía sola ante el impresionante comité del Congreso. Nada más lejos de la realidad. Ni estaba sola ni era una pobre refugiada kuwaití. Unas filas por detrás estaba su padre, el embajador de Kuwait en los Estados Unidos y Canadá. Nayirah dejó discretamente el asiento de los testigos para encontrar los brazos protectores de su familia, la familia de los príncipes de Kuwait dirigida por el emir Hamir al-Sabah. ¿Por qué no se identificó como vuestra hija cuando testificó ante el comité del Congreso? Pues por razones de seguridad. Solamente por precaución. ¿Y los copresidentes y los miembros del comité sabían quién era ella? Conocían perfectamente su identidad. Sabían que ella decía la verdad. ¿Cuánta gente sabía que ella era la hija del embajador?
Yo lo ignoraba. No sabía que otros lo supiesen. No sabía que ella fuese la hija del embajador. ¿Cuándo lo supo usted? Es la primera vez que me dicen que ella es la hija del embajador. ¿Cree usted que este detalle afecta a su credibilidad? Desde luego. Creo que tendría que haberse sabido en el momento de las audiencias. Nos habría dado una perspectiva de lo que decía. Sí, pienso que la gente, los miembros del comité y el público en general, tenían el derecho de saber la fuente de su testimonio y, por tanto, quién era ella. Si se hubiese sabido que se trataba de alguien cercano al gobierno kuwaití y que expresaba una posición oficial en un momento en el que la opinión pública estaba muy dividida en los Estados Unidos a favor y en contra de la guerra, seguramente habría polarizado la opinión. Se habría visto que se trataba de un espectáculo montado. Que fuese mi hija, mi amiga o una extraña no cambia nada. Si hubiese querido mentir, si nosotros hubiésemos querido mentir o exagerar, mejor que utilizar a mi hija fácilmente, podría haber pagado a alguien para hacerlo. ¿Cree usted que habría afectado a su credibilidad si hubiesen sabido que se trataba de su hija? No tenía ningún problema de credibilidad. Creo que ella se presentó voluntariamente y dijo lo que había visto con sus propios ojos. No estaba sola. Muchos otros fueron testigos del incidente. Cuando volvimos a Kuwait, interrogamos a muchos testigos y sus testimonios se repetían. Todos vieron lo mismo. Ya no quedaban incubadoras en Kuwait. Tuvimos que comprarlas otra vez y enviarlas a Kuwait. Los grupos de defensa de los derechos humanos que levantaron el asunto, sobre todo Amnistía Internacional y Medio Este Espera, dijeron tras haber encuestado in situ, primero, que no faltaba ninguna incubadora. Y en segundo lugar, que la única persona que decía haber sido testigo del incidente era su hija. Lo siento mucho, pero lo que vieron eran las nuevas incubadoras que habíamos comprado. Las mandamos a Kuwait al día siguiente de la liberación. Es una historia muy extraña. El pediatra Ian Pollock. Es absurdo. Cuando dejamos Kuwait 3 semanas después de la liberación, todavía no había ni agua ni nada que comer en buen estado, por lo que no nos importaba el material médico. Todo estaba totalmente desorganizado. David Chiu se dio cuenta de que faltaba material de los hospitales de Kuwait. Sillas de dentista, por ejemplo. Y que había sido reemplazado muy poco material. Nada de incubadoras porque nunca habían sido robadas. Cuando le pregunté a un protésico dental acerca de esta historia, me dijo que nunca tendrían que haberla inventado. Porque, como casi siempre pasa, tarde o temprano, el mundo se daría cuenta de que era falsa. Aquí están algunas de las incubadoras en cuestión. Cuando los iraquíes supieron que les acusaban de haberlas robado y de matar bebés, invitaron a los periodistas a visitar los hospitales de Kuwait para dar testimonio. Pero el asunto se quedó en el aire hasta que los observadores imparciales llegaron al lugar. Entonces la historia empezó a cambiar. El médico que había comunicado a Amnistía Internacional la cifra de 312 muertos, la revisó y la bajó. Los 312 se transformaron en 72. Después en 30, de los cuales 19 habían muerto antes de la llegada de los iraquíes. La historia se evaporó. No encontramos a nadie que dijese haber visto morir a los bebés prematuros. Fue horrible. ¿Pero qué pasó con la historia de Nayirá, que decía haber sido testigo de atrocidades cuando trabajaba como voluntaria en un hospital? Hablamos de un solo testigo ocular, es decir, su hija. ¿Deja usted